Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar ese preludio maldito con esa armonía imposible de analizar para algunos, pero no para nosotros. Estamos hablando del preludio número 4 en mi menor de Frédéric Chopin, o Chopin, o Chopin, o como lo quieras pronunciar. Así que si quieres aprender lo que esconde este preludio de Chopin, quédate. Empezamos. Si bien es cierto que este preludio no es fácil de analizar, también es cierto que en el fondo no es tan difícil lo que está haciendo Chopin con la armonía. Se podría resumir en que lo que hace es, tras la tónica inicial, una serie de séptimas disminuidas hasta llegar a la subdominante para hacer una cadencia que, a excepción del uso del acorde de dominante con novena aumentada, no deja de ser de lo más común. Es el mismo tipo de cadencia que hace Johann Sebastian Bach hasta la saciedad en sus corales. Entonces, si es tan sencillo, ¿por qué es tan complejo de analizar? Todo esto va a tener respuesta, pero antes hagamos un ejercicio. Si quitamos de la partitura todas las corcheas repetidas que en el fondo cumplen la función de sostener las notas y dar movimiento al preludio, nos queda esto. Si estás viendo este vídeo, doy por hecho que conoces este preludio y lo has escuchado. Ahora quiero que escuches esta versión simplificada. Se ve claramente que hay retardos, apoyaturas y notas de adorno. Así que el segundo paso va a ser eliminar estas notas de adorno y dejar solo notas reales. Ahora sí podemos ver claramente la armonía asfixiante, como la define Jaime Altozano, que en el fondo no deja de ser una serie de séptimas disminuidas,
que recordemos que este tipo de acordes solo hay 4 reales, es decir, el resto son en armonías. Dicho de otra forma, al ser un acorde constituido por 4 terceras menores e incluir 2 tritonos, este acorde, dependiendo de cómo esté escrito y su inversión, nos servirá para modular a 4 tónicas, siendo indiferente si caemos en una tonalidad mayor o en una tonalidad menor. Ejemplo claro, si re fa la bemol, en principio diríamos que es una séptima disminuida que nos conduce a do mayor o a do menor. Pero si enarmonizamos la bemol a sol sostenido, ahora sol sostenido si re fa nos conducirá a la mayor o la menor. Os dejo unos ejemplos para que podáis entender mejor lo que digo. Dado que el oído necesita temperarse y comprender lo que escucha, cada caso sonará 2 veces. Quiero que intentes notar cómo la primera vez que escuchas la nueva resolución te suena extraña y la segunda vez que la escuchas no. Ahora vamos con las menores. Pero ¿por qué es importante esto? Vamos a verlo en la partitura sin notas de adorno. Bueno, pues aquí en la partitura sin notas de adorno vamos a explicar brevemente. No me voy a detener en los acordes porque lo que quiero es analizar en profundidad la partitura original. Pero antes vamos a ver lo que hace sin notas de adorno. Vale, empezamos con una tónica en primera inversión que ya llama la atención porque debería empezar en tónica en estado fundamental. A priori es lo que esperaría el oído, ¿no? Pero empieza en primera inversión, que no pasa nada, suena de muerte, ¿vale? Pero ya empieza como dejándote un poco diciendo hacia dónde vas. Después tenemos un re sostenido, fa sostenido, la, do, que sería una séptima disminuida de mi, que es en la tonalidad en la que partimos. Sí, sé que hay gente que dice, no, es que es un mi bemol, es que pone un mi bemol, es que Chopin sabía perfectamente que era un mi bemol y por qué ponía un mi bemol. Vale. A esa gente solo le digo una cosa. El acorde, o mejor dicho, lo que suena es lo que importa. Tú puedes escribir un fa bemol mayor, que te va a sonar un mi mayor, y en la armonía, cuando se utiliza la armonía, mejor dicho, cuando se utiliza la modulación en armónica, o se utilizan en armonía, muchas veces se escriben notas para simplificar lo que se está haciendo. Es decir, no tiene sentido que te escriba un do doble sostenido, por más que sea un do doble sostenido, si yo sé que escribiéndote un re be cuadro te voy a facilitar la vida. Entonces, ¿por qué escribe un mi bemol? Principalmente yo creo que es porque después va un re be cuadro. Entonces es más fácil escribir un mi bemol que escribir un re sostenido que en teoría apuntaría hacia arriba. Pero auditivamente, que es a lo que vamos, ya es lo que importa, auditivamente ese acorde que se forma ahí, incluido con el retardo, suena a una séptima de dominante y después, cuando aparece el do, que es la nota que yo he cogido como real, suena como una séptima disminuida. Y da igual que ponga un mi bemol, es un re sostenido. Entonces, pero bueno, más importante que esto. Después, como decía, hace una serie de séptimas por el círculo de quintas.
una serie de séptimas disminuidas. Entonces, después vemos que el siguiente acorde que se forma es sol sostenido, si, re, fa b4, ¿vale? Que sería dominante con novena, sin fundamental, con la novena rebajada, en tercera inversión, porque está la séptima en el bajo, de subdominante, que es lo mismo que decir que es de la. Es decir, de mi nos vamos a la. Después tenemos un do sostenido, mi, sol b4, si bemol, que es lo mismo, el mismo acorde, pero en primera inversión ahora del séptimo grado, que sería re, que en este caso sería re mayor, pero en principio no, porque ya hemos explicado que nos sirve tanto para re mayor como para re menor. Solo que el grado que pertenece a la escala de mi menor natural sería re mayor. ¿Vale? Entonces, recapitulando, una serie de séptimas, de séptimas disminuidas que hacen mi, la, re, ¿vale? Después hace sol, todo este fragmento está en sol, y es porque alarga tanto que aparece por en medio una séptima de sensible. Pero este mi en realidad es un retardo, es decir, si quitáramos este acorde y de este nos fuéramos directamente al compás 6, mejor dicho, del compás 4 nos fuéramos directamente al compás 6, no pasaría absolutamente nada. No pasaría absolutamente nada porque es lo mismo que está haciendo. Pero lo alarga tanto que de hecho llega hasta una séptima de dominante. Llega hasta una séptima de dominante del tercero, que sería sol mayor, lo cual podríamos llegar a pensar que realmente su intención aquí al principio es hacer un sol mayor con la sexta añadida. Se podría llegar a pensar, estaríamos equivocados o no, eso depende de cada uno, pero al final da la casualidad de que la quinta está sonando en el bajo, que es sol, por los armónicos, y la sexta, que es el mi, está sonando también. Entonces sí, es una tónica porque termina en mi menor, suponemos que estamos en mi menor. Pero bueno. Después, aquí tenemos el sol sostenido si re, que sería otra vez dominante de subdominante, es decir, séptima disminuida de subdominante de la. Y a dónde, quiero decir, si nos damos cuenta, este sol sostenido si re fa ya había sonado aquí. Sol sostenido si re fa. Es decir, es como si hubiera hecho. Si quitáramos. A ver, que quiero que se entienda bien. Si quitáramos los compases 4, 5, 6 y 7, y después del tercer compás nos fuéramos directamente al 9, sonaría perfectamente lógico. Porque haríamos una séptima disminuida de tónica, una séptima disminuida de subdominante, y caeríamos en subdominante, que el oído lo escucha como si fuera una tónica, porque es la primera vez que aparece una. Es la primera vez que aparece al oído una sensación de reposo. Lo que pasa es que lo tomamos en mi menor otra vez como subdominante. Y entonces ya después lo que hace es una dominante con séptima. Esto es lo que me refería con la cadencia igual que hace Johann Sebastian Bach. Si analizamos el do mi bemol, o sea, perdón, el do mi de cuadro, la con el fa sostenido, que en el fondo son bordaduras, ¿no? Porque el acorde es dominante con séptima, pero son bordaduras, pero esas bordaduras no dejan de formar un segundo grado con séptima de mi menor. Un segundo grado con séptima en segunda inversión con función de subdominante. Y después tenemos una dominante con séptima otra vez, que ya decía que, a excepción de la novena aumentada que aparece aquí, que no deja de ser una tensión, es una cadencia como las que hace Bach. Vale, ¿qué es lo que pasa en la segunda mitad? En la segunda mitad pasa más o menos lo mismo, solo que, bueno, aquí he dejado un poco más la melodía para que se entienda un poco, pero aquí lo que hace es que comprime, en cierta manera, lo que yo decía. ¿Qué es lo que he dicho? Si quitamos los compases 4, 5, 6, 7, 8 y nos vamos directamente al 9, pues eso es lo que tenemos aquí. Primer compás, dominante con. O sea, séptima disminuida de la tónica en la que estamos, séptima disminuida de subdominante, y aquí viene un trucazo. Aquí viene un trucazo. Este la sostenido, do sostenido, mi sol b cuadro, que es el mismo acorde que se mantiene en la siguiente negra, es decir, en el tercer tiempo. Si enarmonizamos el la sostenido como si bemol,
vemos que el do sostenido mi sol si bemol es en el acorde, o sea, es en el que termina también antes cuando va a re. Solo que, quiero decir, es el mismo acorde. Lo que pasa es que aquí lo utiliza en armonizado, lo utiliza como séptima disminuida de la dominante. Por lo tanto, eh, esto aquí habría que ponerle una D, que no se la he puesto. Esto habría que ponerle una D, que no se la he puesto. Se la pongo ahora mismo. De dominante. Después tendríamos un segundo grado con séptima en segunda inversión, como función de su dominante. Una dominante con novena menor, gigantesca, monstruosa, que suena brutal. Una tónica otra vez en primera inversión. Una subdominante común. Una subdominante segundo con séptima en primera inversión. Una dominante con apoyatura, que realmente es un retardo. O sea, la apoyatura es el mi, ¿no? Que iría después al re sostenido. Que esto ya lo usaba Scarlatti. O sea, Scarlatti ya hacía este tipo de cosas. Subdominante segundo grado con séptima, estaría en segunda inversión, que tampoco lo he puesto. Estaría en segunda inversión. Dominante con apoyatura nuevamente. Subdominante segundo con séptima. Dominante, aparece la séptima. Y después hace un sexto grado, una cadencia rota, ¿vale? Está todo el rato segundo, quinto, segundo, quinto, segundo, quinto. ¿Me voy al primero? No, me voy al sexto. ¿Por qué? Porque lo que quiero es hacer una sexta aumentada alemana. Y dice, hombre, es un si bemol, no es un la sostenido. Suena una sexta aumentada. ¿Qué pasa? Que primero te dice, oye, que es una sexta aumentada, te la insinúa, pero claro, te vuelve a engañar. Dice, oye, que la ha sostenido, que sí, que va para arriba hacia el sí, hacia la dominante. No, va para abajo otra vez. Hace un retardo de la tercera mayor para hacer una tónica de picardía. Justo después te mete una tónica menor de nuevo. Y entonces sí te mete la dominante, la sexta aumentada alemana. Te la pone ahí. Pero, claro, la sexta aumentada alemana, dice, en la partitura parece como un si bemol. ¿Por qué? Por la misma razón, porque yo qué sé, porque le dio la gana. Pero tú escuchas esto y más cómo resuelve después y es una sexta aumentada alemana. O sea, es que no puede ser otra cosa. ¿Qué puede ser? ¿Un sexto, una dominante con séptima del napolitano? Pues, si lo quieres ver así, también lo puedes ver así. Pero es que es una sexta aumentada alemana. Que está en tercera inversión, que eso es un poco extraño, pero es una sexta aumentada alemana. Después tenemos una dominante con la apoyatura, la cuarta otra vez. Una dominante, eso sería sexta cuarta cadencial, digamos, pero a la mitad. Y una tónica. Y ahora, una vez que hemos explicado brevemente esto, bueno, brevemente esto, llevamos tiempo, pero lo que quiero decir es que no es un preludio fácil de analizar. Entonces, supongo que si estás viendo esto es porque te interesa realmente. Entonces, no te dejes engañar porque unas veces aparezca una enarmonía o lo que sea. Se supone que el compositor debe poner la nota correcta. Pero hay veces que facilita las cosas porque ya es bastante difícil tocar algunas cosas como para que encima te compliquen la vida poniendo do doble sostenido, si doble bemol. Pues si en vez de poner si doble bemol te puedo poner un la natural. Eso también lo hacía Heitor Villalobos, que ponía algunos acordes complicadísimos. Que dices tú, dices, macho, no podía haber puesto las notas más simples. No, es que esas son las notas. No, vale, pero lo que suena es lo que suena. Y lo que suena le da igual que sea un do doble sostenido que sea un re, porque lo que suena es lo mismo. Coño, facilitarle la vida al músico. Y yo creo que Chopin hacía eso en muchas ocasiones. Entonces, de cosas que quiero resaltar. ¿Cuántos acordes de séptima disminuida aparecen? El de mi, el de la, el de re y el de sol. ¿Cuántos hay? El de mi, el de la, el de re y el de sol. ¿Por qué? Porque como hemos explicado, el de mi sirve también para si bemol. También sirve para fa sostenido. Y también sirve para re bemol. O do sostenido. Porque el de la sirve para la mayor o menor, para fa sostenido mayor o menor, para mi bemol mayor o menor y para do mayor o do menor. Y así con los dos que faltan. De manera que con estos cuatro acordes ya están todos. Es que ya no hay más.
Ya no hay más. Entonces, solo pone esos. Después, venga, vamos a la partitura. Vamos a la partitura original. Si vemos lo que hace, lo que he dicho antes, vemos que con estas líneas que he puesto aquí, se pueden ver lo que está haciendo con los acordes en cuanto a retardos y en cuanto a notas de adorno, etcétera, ¿no? Apoyatura. Bueno, apoyatura es que, claro, es muy difícil verlo, pero en el fondo son todos retardos. Entonces vemos que empezaría. Vamos a analizarla con esta. Y ya veréis que todos los acordes tienen explicación. Por ejemplo, mira, si lo vemos con la simplificada, pero ya con las notas de adorno, vemos que tenemos aquí, mira, empezamos en mi menor, tenemos una tónica, una séptima disminuida, ¿vale? Esto es un retardo claramente, séptima disminuida en primera inversión, nos vamos a la menor, en la menor este fa cuadro que se forma con el la, el re sostenido y el si es una sexta aumentada francesa, la sexta aumentada que tiene tercera, cuarta y la sexta aumentada. Después un nuevo retardo en el la que se va al sol sostenido. Tenemos una séptima disminuida de la que después se convierte en una dominante con séptima de la menor. Nos vamos a re mayor cuando es una modulación cromática o sí, bueno, cuando es una modulación cromática no hay acorde pivote como tal, porque lo que se hace es un cromatismo. Y en este caso está mezclado con modulaciones enarmónicas, con lo cual no hay, no hay puente como tal entre una tonalidad y otra. Después tendríamos re mayor, hace lo mismo, una dominante, una séptima disminuida. Nos vamos a sol mayor, un nuevo retardo, séptima de sensible, que la convierte en séptima disminuida, porque en el fondo este mi que viene desde re mayor, no, perdón, sí, bueno, desde re mayor, desde la séptima disminuida de re mayor, este mi es un retardo bestial hasta el mi bemol, que es una séptima disminuida de sol mayor. Dice, bueno, ¿y por qué en este caso sí lo has puesto como mi bemol y no como re sostenido como lo pone en la partitura, creo? Porque la séptima baja y la séptima baja. Entonces, lo que escucha el oído después de esa resolución es una nota que baja. Es decir, lo he puesto en mi bemol por la misma razón por la que Chopin lo ponía en mi bemol al principio. Por la misma. Después se convierte en una dominante con séptima de sol mayor, ¿vale? Re, fa sostenido, la, do. Y la menor, llegamos a la menor, que sería una subdominante con séptima cuando pone el fa cuadro, re, fa cuadro, la, do, que se convierte en, o sea, va a una séptima disminuida de la menor, y entonces entraríamos en la menor como, con sensación de tónica, pero cogiéndolo como subdominante. Esta modulación es a tono vecino. Y después, o por acorde común, tenemos el sexta y cuarta cadencial, o sea, perdón, la dominante con séptima con la apoyatura de la cuarta sobre la tercera, y la subdominante con segundo grado, séptima, segunda inversión, dominante con séptima, la novena aumentada, etcétera. En este, ¿qué pasa? Que aquí lo complica, no es que lo complique, es que lo comprime, es decir, trata de meter los 7 compases esos en dos, pues salen acordes todavía un poco más locos. Pero en el fondo lo que está haciendo es lo mismo. Empieza en tónica en primera inversión, hace una séptima de sensible del tercero, es decir, una séptima de sensible de sol, fa, la, do, mi natural. Es el si, pues bueno, si queremos coger el si en vez del do, pues sería el mismo acorde pero con una apoyatura sobre la quinta. Una apoyatura sobre la quinta. Después estamos en la menor, estos tres acordes vemos que son de subdominante, es decir, tenemos la sexta aumentada francesa, que se convierte en una séptima disminuida francesa, séptima disminuida, en tercera inversión se convierte en una séptima de dominante, y vamos ya al acorde este que hace en armonizado, que sería do, sostenido, mi, sol, si bemol, pero el si bemol lo coge como la sostenido, y entonces este lo hace de dominante, que tampoco lo he puesto.
tampoco lo he puesto. Este lo hace de dominante. Y entonces después hace un segundo séptima, o sea, segundo con séptima en segunda inversión, función subdominante, dominante con novena menor, tónica en primera inversión, subdominante, y esto básicamente es lo mismo de antes. Es lo mismo. Vale, entonces ahora sí vamos a analizarlo acorde por acorde en la partitura original. Empezamos. Lo primero que tenemos es que estamos en mi menor. Estamos en mi menor y tenemos una tónica en primera inversión. Hasta aquí yo creo que ha quedado claro. Después, ¿qué se forma? Pues hemos dicho que esto es simplemente, lo podemos ver como que es si, re sostenido, fa sostenido, la, o lo podemos ver como que es re sostenido, fa sostenido, la, do. En cuyo caso sería una séptima dominante con apoyatura sobre la cuarta, o sea, una apoyatura de la cuarta sobre la tercera, o una séptima disminuida de mi. Entonces lo podemos poner como que al principio es una dominante con séptima, que la cuarta va a la tercera. Esto se pondría así: la cuarta va a la tercera, por ejemplo, y aquí se convierte en una dominante novena sin fundamental, la novena rebajada en primera inversión, porque está el fa en el bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que después te hace una modulación cromática y nos vamos a la menor. Nos vamos a la menor. Esto está en mi, nos vamos a la menor, y entonces cuando llegamos a la menor, el primer acorde que tenemos, ¿cuál es? El primer acorde que tenemos es sol sostenido, si natural, re, fa, que sería una dominante, porque el mi bemol o re sostenido es un retardo. Sería una séptima disminuida en tercera inversión. Está el fa en el bajo, que viene sonando empieza a sonar desde antes, pero realmente cuando se escucha es cuando llega el sol sostenido. El do sería simplemente una bordadura, se entiende como eso. Llegamos al mi, sol sostenido, si, re, que es claramente una dominante con séptima de la menor, que sería una subdominante, ¿no? Entonces aquí, cuando aparece el sol B cuadro, es decir, cuando aparece el sol B cuadro y aparece el color, el color rosa ese que hay ahí, lo que pasa es que el mi da la casualidad de que, aunque es una nota que entra antes del acorde siguiente, con las notas que hay sonando ya forma el acorde de séptima dominante. Pero hemos dicho que vamos a analizar todos los acordes que se formen. Así que lo tenemos en cuenta como si fuera nota real. De manera que entonces aquí nos iríamos a re menor, a re mayor, o a normalmente este tipo de acordes se suele poner así. Mira, lo pongo aquí. Se suele poner, cuando es una serie de séptimas disminuidas o séptimas de sensible, se suele poner la séptima y entre paréntesis la fundamental, o sea, entre paréntesis en un círculo de abajo la fundamental, como lo había hecho en la partitura sin adorno. Pero aquí lo voy a poner así, más simplificado, porque lo que quiero es que se entienda. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Lo mismo, es decir, una séptima disminuida de re, que está en primera inversión, la dominante, la bajada. Y ahora ya nos vamos a sol mayor. Si nos damos cuenta, aquí es una de las pocas veces que se siente casi una sensación de tónica. ¿Por qué? Porque este acorde en el fondo lo podríamos ver, quiero decir, si aquí la primera vez aparece la tónica en primera inversión, aquí podríamos decir que la primera vez que aparece también está en un acorde en primera inversión, que sería do mi sol.
Sí que es verdad que podríamos, que en tal caso el La como nota real, deberíamos de decir que el acorde es La, Do, Mi, Sol, es decir, resuelven una tónica con séptima diatónica, que no sería tan raro, pero no sería tan raro y de hecho sería perfectamente normal, es decir, es lo más fácil de escuchar es dentro del preludio. Entonces, eh, podríamos decir que esta es una especie de tónica con séptima diatónica en segunda inversión que resuelve el acorde dominante con séptima de antes. El Mi Sol sostenido, Mi Sol sostenido Si Re. Lo resuelve el La, Do, Mi y aparece la séptima ahí porque aparece. Pero que ya te digo que eh, esto es una sensación, o sea, no es realmente lo que suena es eso, pero, pero esto está ya en Sol mayor. Esto ya está en Sol mayor, ¿vale? Entonces esto sería simplemente como un apartado. Esto estaría en La menor. Que por eso lo que dice mucha gente, dice, no, es una armonía asfixiante. Sí, porque en el fondo lo que está haciendo es liarlo todo. Está liándolo todo, pero todo tiene su lógica. Lo que pasa es que está muy tergiversado. Entonces aquí, si seguimos en Sol mayor, ¿vale? Ahora tenemos lo mismo, es decir, empezamos con el dominante con séptima, o sea, mejor dicho, la séptima de sensible, que está en tercera inversión, la convierte en séptima disminuida, que sí, que ya sé que pone un re sostenido en vez de un mi bemol. Lo que suena es eso. Porque yo, un acorde que haga fa sostenido, la, do, mi bemol, que resuelva en un re, fa sostenido, la, do, ese acorde lo entiendo. Pero un acorde que haga re sostenido, fa sostenido, la, do, que vaya a re séptima, no. Entonces quiero decir, auditivamente, tú escuchas este acorde que está aquí en verde, y después escuchas el siguiente, y ya puedes poner lo que quiera el compositor en la partitura, que tú lo que escuchas es una séptima disminuida que se convierte en una séptima dominante. Es lo que escuchas. Y ya el compositor puede haber escrito misa. Y no quiero decir, me parece yo que estoy aquí sacándole fallos a Chopin. No, no, si es que Chopin sabía muy bien lo que hacía. Es más bien la gente que no es capaz de decir, hombre, si ha puesto un re sostenido, a lo mejor es por alguna extraña razón, porque a lo mejor el mi choca con el fa y quiere que se vea claro. Por ejemplo. O puede ser otra razón. O sea, simplemente que le dio la gana poner un re sostenido en vez de un mi bemol. Que también puede ser. O incluso podría ser, voy a ponerlo a ver si la gente se pelea de aquí a 200 años. Por ver lo que... lo que importa es lo que suena. Y además, mira, pongo un ejemplo de Scarlatti. En Scarlatti hay una sonata, que no me acuerdo ahora mismo el número que es, pero hay una sonata que en la digresión, que es como el desarrollo en la sonata clásica, en la digresión hacía una progresión ascendiendo por tono. Entonces la primera empezaba en mi mayor, después lo hacía en fa sostenido mayor y después lo hacía en la bemol mayor. Y tú dices, ¿por qué lo haces en la bemol mayor? Aquí claro, lo primero que te hace en la cabeza es decir, no, hay una tercera. Hay una tercera, y además es una tercera disminuida. No, no hay una tercera disminuida. Hay una segunda mayor. Cuando lo escuchas, tú escuchas sol sostenido mayor. Lo que pasa es que es más fácil escribir la bemol mayor, que tiene tres bemoles, que escribir sol sostenido mayor, que tiene pues tengo que hacer cálculos. O sea, el fa sostenido pues tiene 6 sostenidos y un doble sostenido. Entonces, ¿por qué coge la bemol mayor? Porque suena igual. Así de simple. Suena igual y es más fácil de ver. Es que no tiene otra. No tiene otra complicación. Pero bueno, seguimos. Que ya nos queda poco. A ver, tenemos entonces el siguiente, estamos en re. Hemos dicho que esto se convierte en una dominante con séptima. Llegamos de nuevo a la menor. Llegamos de nuevo a la menor. Modulación cromática.
cromatiza el fa sostenido en fa cuadro. Y entonces la séptima, por cierto, resuelve más tarde, con un retardo. Entonces tenemos una subdominante con séptima, que sería re, fa, la, do, porque hemos dicho que vamos a ver todos los acordes. Entonces, aunque sea un retardo, claramente se puede ver también como un acorde y encima encaja. Entonces, esto se convierte en una dominante con una séptima disminuida nuevamente, sol sostenido si re fa, que está en segunda inversión, perdón, y que va a una tónica por fin, que también está en primera inversión. Va a una tónica por fin que está en primera inversión. Pero esta tónica, a su vez, la vuelve a coger como su dominante. Es decir, quiere que no sepas a dónde narices vas. Y eso es buenísimo, eso es genial. Esto está en mi menor. Esto está en mi menor. Eso es genial. Porque lo que está haciendo es que todo el rato te está llevando, como dice, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Este preludio es brutal. Es buenísimo lo que hace. Entonces, después tenemos el retardo del mi, ¿no? Sería una dominante con séptima, con la apoyatura o el retardo, como lo quieras ver. Después tendríamos un fa sostenido la do mi, que sería una subdominante segundo con séptima en segunda inversión. Una dominante con séptima, de nuevo, que se mantiene, aparece la novena aumentada y ya, bueno, el sol sería una apoyatura, el do sería una apoyatura, son tensiones al final. El re b4 sería una... Fíjate, el re b4, una novena aumentada, vale. A ver, una novena aumentada. Este acorde se suele escribir así. Se suele escribir como una décima menor, pero se llama de novena aumentada. ¿Por qué no pone un do doble sostenido? Quiero decir, si novena es do. ¿Por qué no pone un do doble sostenido? No, es que... o sea, que este acorde sí se puede poner así y los otros no, ¿no? Lo que importa es lo que suena. Lo vuelvo a decir. Lo que importa es lo que suena. Y lo que suena claramente es una séptima disminuida. La importancia de esa séptima disminuida está en dónde resuelve, no en cómo está escrita. Porque puede ser que esté escrita como sol sostenido, si, re, fa, y a lo mejor resuelve en un sol natural. Entonces, es que a lo mejor no es sol sostenido, a lo mejor es la bemol. Por ejemplo. ¿Vale? Bueno, segunda parte. Que ya nos quedan dos compases porque el resto ya es muy fácil. Tenemos otra vez tónica en primera inversión, que se mantiene. Tenemos aquí aparece un fa sostenido, la, do, mi. Claro, aquí tenemos el problema de que el do nos queda muy lejos, pero podemos decir que si, re sostenido, que no está, fa sostenido, la, y lleva una apoyatura del mi sobre la... Es decir, podemos decir que si, re, fa, una dominante con séptima, que la tercera está suspendida por la cuarta. Una dominante con séptima sería si, mi, en lugar de re sostenido, fa sostenido y la. O sea que es simplemente una dominante con séptima. Después tenemos el fa b cuadro, la, re sostenido, si, que sería la dominante, pues esto ya está en la menor, sea la dominante, dominante de la dominante francesa, es decir, la sexta aumentada francesa, que sería ya de la, porque lo que hace es lo mismo que hacía antes, solo que lo hace comprimido. Y después tendríamos un fa, la bemol, que es lo mismo que mi, sol sostenido. Mejor dicho, el la bemol es lo mismo que el sol sostenido. ¿Por qué lo pone de dos formas? Porque quiere que vea que... porque a lo mejor quiere que veas que siguen siendo terceras. Entonces, mi, sol sostenido es una tercera mayor y fa, la bemol es una tercera menor. Pero quiere que veas que siguen siendo terceras. Por ejemplo. En cualquier caso, el acorde que se forma es re, fa, la bemol y si. Si, re, fa, la bemol, que sería de la menor. No, perdón, de la menor. Este es de la menor. A ver.
Efectivamente, porque como acabo de decir, ese la bemol está escrito como la bemol, pero en realidad suena a sol sostenido. Y más cuando vemos lo que hace después. Es decir, es sol sostenido, si, re, fa. Sol sostenido, si, re, fa. Que sería una séptima disminuida de la menor. Es decir, todo esto está en la menor, que está en sol, si, re, fa. Auditivamente está en... es ese acorde. Que ya puede decir misa lo que ponga en la partitura. Pero... A ver, que quiero decir que hay que darle prioridad a lo que se escucha, ¿eh? Hay que darle prioridad a lo que se escucha. Entonces, la mejor forma de analizar lo que está sonando es escucharlo. El papel está muy bien, pero a veces hay cosas que con el papel son muy difíciles de entender. Cuando la escuchas se ve claro. Después tendremos una séptima dominante de nuevo, mi sol sostenido, si, re, que también está en la menor. Y ahora lo que hace es, aquí terminaría la menor, aquí lo que hace es la sostenido, do sostenido, mi, sol, b4, que este sería séptima disminuida en armonización de do sostenido, mi b4, sol, b4, si bemol, que sería la séptima disminuida de re mayor o re menor, y este es de si, que da la casualidad de que es la dominante, y está en segunda inversión. Se mantiene aquí lo cambia de inversión, ¿vale? Aquí lo pone en primera inversión. Entonces lo convierte en un subdominante segundo con séptima. En segunda inversión. Y después de esto aparece la dominante gigantesca, esta mortal, que es la leche, que suena brutal, con su pedazo de novena y menor. Dominante con novena menor. Después hay aquí una doble apoyatura sobre la tónica de la sensible y la quinta del acorde, o la novena del acorde de tónica, que se va después a una subdominante. Después la subdominante la enriquece utilizando el segundo grado con séptima nuevamente, como hacía Bach, como hace Bach en prácticamente todos sus corales. Esta estaría en primera inversión, el otro punto obviarlo. Después tendríamos una dominante con apoyatura de nuevo, con la apoyatura sobre la tercera, la cuarta retrasando la tercera. Otra vez el mismo acorde, su dominante segundo con séptima, en segunda inversión de nuevo. Dominante... sí. Dominante con la apoyatura de nuevo. Después tendríamos su dominante otra vez lo mismo, segundo con séptima en segunda inversión. Es decir, a una cadencia infinita que lo que hace es crear mucha tensión. Aquí sigue con la apoyatura, aquí por fin la resuelve. El dominante, aquí aparece la séptima. Por fin la resuelve. Y justo cuando tú piensas, dices, ya va a resolver. Cadencia rota. Nos vamos al sexto. De manera que de nuevo, cuando parece que te va a dar un poco de respiro, te vuelve a pegar un castañazo en la cara. Después aparece un si bemol, que sigue un si bemol, pero auditivamente suena a sexta aumentada alemana. Y a mí me importa más lo que suena que lo que haya escrito. Porque yo podría escribir todas las notas enarmonizadas y no por eso la partitura sería otra. La música que sonaría seguiría siendo la misma. Aunque yo quisiera poner este acorde como do bemol, re doble sostenido y sol doble sostenido. ¿Qué tipo de acorde es ese? Nada, un si, mi, la. Y seguiría sonando exactamente igual. Después vuelve a la cadencia, quiero decir, hace aquí una tónica prestada del mayor. Lo pasa a llevar una apoyatura, un retardo en realidad, desde este la hasta este, que retarda la tercera, que primero la hace mayor y después la hace menor, para seguir asfixiándote. Después aparece el si bemol de nuevo, que hemos dicho que es una sexta aumentada alemana, que se forma sobre el sexto grado del modo menor. Estamos en un modo menor, ese es el sexto grado, suena como una séptima de dominante.
La única diferencia es que en vez de escribir un si bemol debería haber escrito un la sostenido. ¿Por qué ha escrito un si bemol? Porque le ha dado la gana. O sea, pero es que el hecho de que tú escribas esa cosa, bueno, que ya lo he dicho varias veces. Y terminaríamos con una dominante con la cuarta suspendida por la tercera, o sea, la tercera suspendida por la cuarta, es decir, apoyatura, una dominante tal cual y una pedazo de tónica gigante que se esperaba durante unos cuantos compases. En fin, espero que no, espero que lo hayas entendido, que hayas aprendido algo, que te haya servido, que te haya hecho abrir un poco la mente. En serio digo que no, que a mí no es que diga que Chopin escribe notas erróneas, para nada. Yo lo que digo es que yo soy capaz de entender por qué escribe notas que no deberían, que no son las que debería haber puesto, y las razones porque prima por encima de todo que sea entendible. Entonces, que sea entendible a mí, que me ponga un si bemol aquí en vez de un la sostenido, me da igual, es más, te lo agradezco porque para mí es más fácil de ver. Y ese la sostenido que no hay puesto, no hace falta que me lo escriba. Cuando escucho la obra, lo escucho, porque para eso está el oído. Si yo escucho una nota que resuelve en otra, sé qué función tiene. Entonces, bueno, lo dicho, espero que os haya servido. Eh, Espero que os haya servido, que hayáis aprendido algo. Si creéis que estoy totalmente equivocado, ponérmelo en los comentarios y lo discutimos. Pero vamos, esta explicación y este análisis es totalmente lógico y tiene su sentido. Si alguien cree que hay un análisis mejor, que no digo yo que yo sea aquí genial, pero si alguien tiene algún análisis mejor, por favor que me lo ponga en los comentarios, porque si es capaz de convencerme de que estoy equivocado, haré un vídeo rectificando. Pero no por nada, sino porque a mí me interesa saber lo que estoy escuchando. Y yo, realmente, yo lo que escucho es esto. Yo lo que escucho cuando oigo la obra es esto. Entonces ya... Pero bueno, pues puede ser que esté equivocado, que alguien me dé un punto de vista que sea... que me haga reflexionar y seguir aprendiendo, que a mí me queda mucho por aprender. Entonces... bueno, lo dicho, que espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete al canal si te gusta este contenido. Dale a la campanita, compártelo con alguien que creas que le va a interesar. Y nos vemos en el próximo vídeo.